Hermanos, saludándolos con el mismo gusto de siempre, su servidor y amigo Pedro Fernández desde San Antonio, Texas, con un estudio muy interesante de las Sagradas Escrituras. Podemos ver en la versión Reina Valera de 1960, en el libro de Mateo o Matilla, capítulo 27, versículo 25, que dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ah, caray. ¿Se está automaldiciendo nuestro pueblo? ¿Será acaso que por eso le han pasado tantas tragedias? ¿Porque se maldijeron ellos mismos al hacer esto? Tenemos que ver realmente el trasfondo de todo esto. ¿Qué es de lo que se trata este estudio el día de hoy? ¿Verdad? El texto citado es uno de los textos más usados en el mundo cristiano para justificar los actos impíos que han sido cometidos contra el pueblo judío a lo largo de la historia. Muchos teólogos cristianos han usado este texto para explicar las calamidades que los judíos han tenido que pasar. Dicen que por haber crucificado al Mesías y por haber pronunciado estas palabras son maldecidos y por eso les suceden tantas cosas malas. Y en lugar de condenar los crímenes cometidos contra los judíos, han creado una teología de maldición sobre ellos. Dicen: como ellos se han maldecido al matar al Mesías, las cosas que les pasan son consecuencias de esas maldiciones. ¿Será cierto? Vamos a compartir algunas reflexiones en cuanto a este versículo de la escritura neopactaria. Primero, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes estaban en la calle aquella madrugada el quinto día de la semana, el 14 del mes de Abib, en el año 30 de la era común, cuando el Mesías fue condenado a muerte? En Mateo 27:20 está escrito: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Yeshua. Esto era por la tradición que tenían de que en esas fiestas tenían que soltar a un reo, y pusieron a Barrabás y pusieron a nuestro maestro Yeshua. Y los sacerdotes del Sanedrín incitaban a la gente que estaba ahí a que liberaran a Barrabás y le dieran muerte a Yeshua. Vemos que el mayor peso detrás de la decisión de dar muerte a Yeshua venía de los principales sacerdotes y ancianos del Sanedrín. Según este texto, la mayor responsabilidad cae sobre los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. En el libro de Lucas 23:1 está escrito: entonces toda la asamblea de ellos, o sea el concilio, se levantó y llevaron a nuestro maestro Yeshua ante Pilatos. Aquí vemos que todo el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, llevaron a Yeshua ante Pilatos acusándolo, como dice Lucas 22:66 y 23:2. En el libro de Masé o Hechos, capítulo 2, versículo 36, está escrito: sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo ha hecho Adón y Mashiach, o Adón y Mesías. En este texto vemos que el Shelihim Kefa, o el apóstol Pedro, responsabiliza a toda la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Acuérdense que Israel se dividió en dos. 10 tribus se le llama la casa de Israel, que se fueron al norte, y 2 tribus que fueron Benjamín y Judá, que se quedaron en el sur. A las 10, los que se dispersaron en el mundo,
somos la casa de Israel. Y esa es a la que se está refiriendo aquí a Shelihim Kefa o el apóstol Pedro. Esto concuerda con las palabras proféticas de Shemot o Éxodo acerca del Cordero Pascual que dice: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las 2 tardes. Esta profecía se cumplió con nuestro maestro. Todo este proceso de la entrega del Cordero de Elohim para ser asesinado, tenemos que pensar que todo esto era también o estaba dentro de los planes de Elohim para la redención de Israel y la del mundo entero. Como decimos, bueno, no es cierto, ¿no? Como decimos. Muchas religiones confunden y dicen que nuestro maestro Yahshua vino a salvar al mundo. ¿Es cierto eso? Él no vino a salvar el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por él, que es diferente, ¿verdad? Otra vez en el libro de Masé o Hechos, capítulo 4, del versículo 27 al 28, está escrito, dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yahshua, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Se fijan? Nuestro Padre ya tenía predestinado el sacrificio de nuestro Maestro. ¿Okay? Pero estamos viendo quiénes fueron los que lo mataron, ¿verdad? Veamos que también los gentiles no judíos son mencionados como responsables de la muerte de Yahshua. La verdad es que él no podía morir, puesto que no tenía pecado en sí, porque la paga del pecado es la muerte, como nos dice el libro de Romayim o Romanos 6:23. La única manera de que pudiera morir fue que el pecado de otros entrara en su cuerpo, como según está escrito en el libro de Kefa o Pedro, primera de Pedro o Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 24, que dice: y él mismo llevó nuestros, hablando de judíos y no judíos, pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia. En Yesayahu, capítulo 53, versículo 6, está diciendo el pueblo de Israel: pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros los israelitas. Ahí están las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, o las 12 tribus, como quieran ustedes mejor llamar, ¿verdad? Los pecados de los judíos cayeron sobre el Mashiach y por eso tenía que morir. Los pecados de los israelitas también cayeron sobre el Mashiach y por eso tenía que morir. Y los pecados de todos los gentiles cayeron sobre el Mashiach y por eso también tenían que morir. Él murió por todos. Acuérdense, Él murió por todos. Los gentiles son incluidos en la responsabilidad de haber matado al santo y justo. La verdad es que todos los que han pecado alguna vez en la vida han causado la muerte de nuestro maestro Yahshua, puesto que todos los pecados de todas las personas del pasado, del presente y del futuro fueron puestos dentro de él. Él, de esta manera, fueron nuestros pecados los que le mataron, porque él no podía morir sin tener pecado dentro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez que nosotros pecamos lo estamos matando a él, porque él murió por nuestros pecados. Hey, hermano, hermana, tenemos que tener mucha conciencia de ello. ¿Okay? Los pecados de usted mataron al Mesías, como los míos, como los de todos. Tal como está escrito en la carta a los judíos mesiánicos,
en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice, porque aquí no me quiere dar vuelta la hoja. Okay. ¿Qué dice? Pero a los que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Elohim y lo exponen a la ignominia pública. Cada vez que nosotros pecamos siendo seguidores del Mesías, siendo hijos de Elohim, nosotros los estamos exponiendo a ellos, porque se supone que nosotros somos obedientes y somos un ejemplo para los demás, porque andamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo porque no hacemos las cosas que este mundo hace. ¿Se entiende? Nosotros luchamos por no hacer las cosas de este mundo. El que peca voluntariamente, fíjense, todos pecamos, hermanos, voluntario e involuntariamente. Pero el que peca voluntariamente está crucificando de nuevo al Hijo de Elohim. Esto quiere decir que antes también lo había hecho, pero entonces lo hacía por ignorancia. El que peca, judío, israelita o gentil, está causando la muerte al Mesías Ben Yosef. Así que los responsables de la muerte de Yeshua es todo el mundo, puesto que todos han pecado infringiendo la Torá de Elohim, o sea, sus instrucciones, mal llamadas leyes. La muerte de Yeshua no era un accidente, sino fue necesario para que la salvación pudiera venir a Israel en primer lugar y al resto del mundo en segundo lugar. Es interesante que los sumos sacerdotes son mencionados en este contexto. Los sacerdotes son los que tenían que sacrificar en el templo. Y ahora los sumos sacerdotes son los que, en primer lugar, entregan al Cordero de Elohim para ser sacrificado por Israel y el mundo para liberación de la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan que nuestro maestro vino a liberarnos? No más que muchos se confunden. Como Judas, que pensó que nuestro maestro los venía a liberar de la esclavitud de Roma. No, no es así. Nuestro maestro vino a libertarnos de la esclavitud religiosa en la que se encontraban y en la que ahora se encuentran muchos, en las religiones, porque nuestro maestro no vino a montar ni a exhibir ni a inventar ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna denominación, ninguna secta, ni nada que se le parezca. Él vino a mostrarnos que se puede vivir sin pecar, siguiendo la Torá, las instrucciones de nuestro Padre. ¿Se entiende? Él no vino a poner ninguna iglesia. Son pastores mentirosos, son denominaciones engañadoras, que se juntan los domingos en rebeldía a la Escritura, que dice que el santo día de reposo, el santo Shabbat, es el séptimo día, y ese séptimo día en nuestro calendario es el sábado. Pregunta, ¿por qué se reúnen los domingos? Porque están en rebeldía, porque siguen a la iglesia, porque siguen al hombre, porque no siguen las escrituras, que son las que les dan vida eterna, y prefieren seguir soñando con todas las fábulas que los religiosos de las iglesias les cuentan a ustedes. Disculpen, hermanos, pero es que a veces sí me molesta mucho, porque yo veo los domingos las iglesias llenas y mi espíritu se inquieta demasiado, porque veo tanta gente que te anda buscando, Padre, y todos están siendo engañados por seguir al hombre y no por seguirte a ti. Y es triste, porque la Escritura nos dice a dónde van a ir a parar. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Okay? Que no respete el Shabbat va a ser cortado del pueblo. Punto. Ok, vamos a seguir con el estudio. El sumo sacerdote representaba a todo Israel. Y todo Israel representa a todas las naciones en el plan de Elohim. Así que
Si el sumo sacerdote entregó al cordero de Elohim para ser sacrificado, también lo hacía todo el pueblo de Israel y consecuentemente todos los gentiles son también responsables de ese asesinato cruel. Otra vez en el libro de Maceo, Hechos, capítulo 3, versículos 12 al 15, está escrito, dice: al ver esto, Kefa dijo al pueblo, Kefa o Pedro, varones israelitas, está hablando ahí a todo Israel, no nada más a la casa de Judá, no nada más a la casa de Israel, está hablando a todos, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yeshua, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Elohim resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dicen los Shelihim o los apóstoles o estudiantes o discípulos, como les quieran llamar. Ellos fueron testigos de eso, ellos no podían mentir. Ellos no mienten con toda esta bola de pastores mentirosos que andan aquí por todo el mundo engañando. La Escritura dice que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿No les dice algo eso, hermanos? ¿Por qué pocos los escogidos si los domingos las iglesias están llenas? Porque están en rebeldía y no están respetando el santo día de reposo de nuestro Padre, que bendijo y glorificó y que dijo que lo íbamos a respetar por toda la eternidad. Mi pregunta es, ¿qué parte de toda la eternidad no entienden? ¿Por qué el hombre cambió el día de reposo, el séptimo día, por el primer día? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado ustedes? Porque las Escrituras no hablan de ello. Inclusive cuando nuestro maestro fue ascendido, los Shalihim, los apóstoles, se seguían reuniendo en Shabbat, seguían respetando el día de reposo, porque es para toda la eternidad. Y déjenme decirles algo, en el mundo venidero, en el Olam Haba, el Shabbat se va a seguir respetando, por si no sabían. Esto es por toda la eternidad. El Shabbat es por toda la eternidad. ¿Okay? Aquí vemos otra vez que el Shelihim Kefa, varón de Israel, está señalando a los otros varones israelitas, denunciando su responsabilidad de haber entregado a Yeshua, a nuestro maestro, para ser asesinado, para ser muerto, para ser masacrado. Ahí mismo en el libro de Maceo o Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 11, está escrito: entonces Kefa o Pedro, lleno de la Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua el Mashiach, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Esta es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser la piedra angular. ¿Se fijan, hermano? Estaban pesados los sacerdotes del Sanedrín, eran personas con mucho poder, como lo tienen los sacerdotes católicos y los guías espirituales de hoy en día, que tienen mucho poder y que te dicen que te van a mandar al infierno y que te van a excomulgar y que puras patrañas, puras mentiras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice nuestro Padre Santo Yahweh en el libro de Oseas. No tienes conocimiento, eres arrastrado de todo viento de doctrina. En este texto sagrado que acabamos de ver, vemos que los gobernantes de Israel eran considerados como constructores y ellos fueron los que, en primer lugar,
desecharon la piedra angular en Israel, Yahshua el Mashiach. Por haber hecho esto, perdieron el derecho de ser los jefes del pueblo y la autoridad fue pasada a los 12 talmidim del Mesías, o a los 12 discípulos del Mesías, también judíos, junto con otros 70 varones judíos que formarían el Sanedrín mesiánico en Israel, puesto por el mismo Mesías, como lo vemos en Matilla 21, 23 y 42, 45. Vamos a concluir entonces, hermano. A mí no me gusta hacer los estudios muy largos, concretos, porque es la escritura la que habla, no soy yo. Yo no ando echándole el rollo para hacer esto muy largo, no. ¿Qué dice la escritura? Porque es la que ella habla. Yo nada más la transmito, yo la expongo, es todo lo que hago. Nuestro Padre es la que le da las revelaciones a ustedes. Concluyamos entonces en este primer punto. El texto de Matilla 27, 25 está diciendo que todo el pueblo respondió diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Obviamente no estaba todo el pueblo de Israel en la calle en ese momento, pero el hecho de que estaban ahí los representantes de todo el pueblo, los sumos sacerdotes y los ancianos, juntamente con una gran multitud del pueblo, tenemos que reconocer que aquí se trata de una entrega del Cordero de Elohim por los representantes de todo el pueblo de Israel, y por lo tanto todo el pueblo estaba incluido en esa entrega. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan divino y estaba profetizado en la Torá, según hemos mencionado anteriormente. De hecho, en el libro de Isaías se mencionan incluso hasta los tormentos de nuestro maestro. Todo eso estaba profetizado. Segundo, la segunda pregunta que surge es esta: ¿qué implicaciones tiene la maldición que pronunciaron los representantes del pueblo de Israel en ese momento tan crítico de su historia? Bueno, si vamos a hablar del castigo de los padres que cae sobre los hijos, tenemos que ver lo que dice la Torá. En Devarim o Deuteronomio 5, 9 y 10 está escrito: castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, dice nuestro Padre. Vemos que la maldición de un pecado puede llegar a alcanzar las generaciones futuras, pero solo hasta la cuarta generación. Supongamos que las palabras que pronunciaron aquellos varones excitados en aquel momento sobre sí mismos y sobre sus hijos tuviera efecto para traer maldición, entonces esa maldición habría llegado hasta la cuarta generación de ellos, nada más, como dice la escritura. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo puede ser hasta la cuarta generación? Bueno, si contamos que ellos eran ya mayores de edad, sus hijos serían la segunda generación. Entonces, alrededor de 20 años más tarde llegaría la tercera generación y luego unos 40 años más tarde nacerían los hijos de la cuarta generación de ellos. ¿Será que la destrucción del templo 40 años más tarde tiene algo que ver con esto? Puede ser. O quizá la destrucción de la nación de Israel en el año 135 fue un resultado de esta maldición. No lo sé. Por cierto, es que la cuarta generación de aquellos varones israelitas ya murieron hace muchos años y esta maldición no tendría ningún efecto sobre los hijos siguientes, si no adoran ídolos. Aquí habla también de los ídolos, todos los que adoran ídolos paganos y todo eso, la maldición cae hasta la cuarta generación. Pero si la cuarta generación sigue adorando ídolos, se va a pasar hasta la cuarta generación. Y si esa generación... no. Como vemos con nuestros hermanitos católicos, que adoran imágenes. Y la palabra dice que la maldición va a caer sobre ellos hasta la cuarta generación. Y si siguen adorando imágenes ahorita, cuenten 40 años más hasta la cuarta generación. Pero tienen que dejar de hacer eso ya. Dejar de ser idólatras paganos, para que la maldición no vaya a caer sobre sus hijos, ni sobre sus nietos, ni sobre sus bisnietos. Tenemos que parar de adorar ídolos paganos. Tenemos que dejar de adorar imágenes. A nuestro Padre Yahweh todo eso Él aborrece todo eso. Otra pregunta que surge en este momento es esta: ¿qué significa la oración del Mesías en el madero cuando dijo: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Disculpen. ¿Esta oración incluía solamente a los soldados romanos que le estaban clavando en ese momento? Claro que no. Incluía a todos los que le habían entregado y a los que le estaban ejecutando en ese momento, y hasta cierto modo a todos los que pecan sin saber la última consecuencia de los pecados, que es la muerte del Mashiach. ¿Qué palabras pesaban más en el mundo celestial? Las de la turba que gritaba que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos, o las palabras que salieron de la boca del santo hijo de Elohim. ¿Qué palabras tienen más fuerza? El Padre contestó la oración de Yahshua en ese momento, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes que mientras nosotros estábamos haciendo daño, nuestro maestro clavado decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ahora ya lo sabes. Ya sabes que pecar te va a llevar al lago de fuego eterno. Ya sabes que si no te arrepientes de tus pecados vas a ser un hipócrita mentiroso. Tienes que arrepentirte de corazón. Que si sigues yendo a las iglesias los domingos sin respetar el santo día de reposo, te vas a ir al lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si no respetas la Torá, si no la obedeces. Miren, hermanos, cuando yo andaba en el cristianismo, los pastores decían: hermano, el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento es para nosotros. ¿Será cierto eso? La misma Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Elohim. No nada más el Antiguo, el Nuevo. Toda la Escritura es inspirada por Él. Y es útil para redarguir, para corregir. En fin, hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes, pero bien conscientes, de que tenemos que seguir a nuestro maestro Yahshua. Que esa maldición que vino desde hace siglos atrás se quede allá atrás. Si tú estás adorando imágenes, hermano, hermana, tira la salvación. Son imágenes hechas por el hombre. ¿Qué poder pueden tener? ¡Caray! Esa gente anda vendiendo sus imágenes, sus estampitas, agarran el dinero y se meten a la cantina a emborracharse. Realmente eso tiene poder. Y si tienen poder, caray, en las tiendas donde las venden, ahí no tienen poder. Ahí están todas. Y todas juntas no tienen poder. ¿Se dan cuenta, hermanos? El engaño, la mentira. ¿Y cómo los hacen a ustedes traicionar a nuestro Padre y a nuestro Maestro? No siguiendo las Escrituras y sí siguiendo al hombre en las religiones. Serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Pónganse a pensar por qué la Escritura dice eso. Esforzaos, dice la Escritura, dice nuestro Padre. Esforzaos, tenemos que ser valientes. A mi familia y a mí nos condenaban porque ¿a qué iglesia van, hermanos? Híjole, no van a ninguna iglesia. Uy, así como que están condenados porque no van a ninguna iglesia. Al contrario, nos descondenamos al dejar de ir a las iglesias. Porque la verdad está aquí, hermanos. Ahí está la verdad. Entonces ya sabemos quién mató a nuestro maestro y cómo quitarse esa maldición que va hasta la cuarta generación. Seamos obedientes, los tiempos están cerca, mucho más cerca de lo que muchos piensan. Si no te arrepientes, hermano, hoy, mañana puede ser tarde, porque ¿qué es nuestra vida? Dice la Escritura, más que un poco de vapor que sale en la mañana y luego se desvanece. Así es nuestra vida en este mundo. Porque entiéndanlo bien, cuando dejas este cuerpo, dejas el factor tiempo, como nosotros lo conocemos, para ir al factor eterno. En el factor eterno solo hay dos caminos: la gloria de nuestro Padre eterna o el lago de fuego eterno. Él nos dio libre albedrío. Tú escoges, hermano, hermana, a dónde te quieres ir. Bueno, hermanos, los dejo. Espero que este estudio pueda ser de
ayuda para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo pues para ser obedientes a lo que la Escritura nos dice y no a lo que el hombre dice. El corazón del hombre es perverso, dice la Escritura. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado de a quién siguen. Yo tengo una serie de estudios en esta página, no sé cómo llamarle, de YouTube, donde tengo muchos estudios relacionados a quién sigues, estás seguro de tu religión, en quién crees, en fin, etcétera, etcétera, para que te des cuenta de lo que la Escritura dice y no lo que el hombre dice. Está en ti creer o no. Shalom, hermanos, hasta la próxima. Yahweh los bendiga ricamente a todos ustedes, a sus familias, a sus seres amados y sobre todo, que les traiga la luz de la verdad de su palabra en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro, de los cuales yo le pido a nuestro Padre que los bendiga ricamente con toda bendición celestial. A ustedes y a todos sus seres amados. Shalom, hasta la próxima. Si mi Padre no me ha llamado. Shalom, hermanos. Shalom Alejem.